grabando en medio de la tempestad. Nuevamente. Ser siervo. ¿Qué es ser siervo? Ser siervo no es un título o una diplomatura para dominar sobre otros. Queramos o no, todos somos siervos porque servimos a que Elohim ejerza su propósito y se salga con la suya, sí o sí. Como decía el predicador, he visto un mal debajo del cielo. Y yo el mal que he visto es que el siervo de miseria no tiene otra manera de mostrarse como siervo que escatimando su tiempo y su trato. Y no puede hacer de otra manera porque como lo que tiene es miseria, tratar más y dedicar más tiempo a alguien llevaría consigo exportar lo que tiene, que es miseria. Hubo el caso de un pastor donde nosotros estuvimos, que rehuía de tratar con un amigo y conmigo porque se hizo su película de que nosotros lo que queríamos era asaltar a las muchachitas de ahí, y ya cuando se dio cuenta que mi padre también era evangélico, entonces ya me pidió disculpas, pero rehuía de tratar con nosotros de todas las maneras, no quería hablar con nosotros. Cuando al final lo hicimos, su hermana nos dijo así de pasada, mientras estábamos tratando de hablar con él, que no había quien se entendiera, porque era un arrogante de cuidado, pues su hermana, también evangélica, decía que teníamos suerte de haberlo pillado ahí, de gozar de su compañía, porque era un hombre muy solicitado. Teníamos suerte de poder codearnos con semejante eminencia. Ese caso lo he visto repetido muchas veces de otras maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vinimos a Colombia fuimos a una casa que teníamos ya pagada desde España el primer mes de alquiler. Y era una casa de unas monjas. Y las monjas lo que hicieron fue que nos tuvieron, para empezar, 3 días sin luz. Los 3 primeros días los pasamos sin luz. Luego nos tuvieron una cañería rota ahí en el baño, tuvimos que comer ahí, bueno, de muy mala manera, y ellas no querían explicar nada porque se tapaban la una a la otra, entonces tú ibas a buscarla y con de que una se tapaba a la otra, pues no podía hablar con nadie porque nadie quería ser la encargada de verdad de allí, ¿no? Claro, pero aparte de esto es que nos atribuían en su fuero interno, seguro estoy, de que nosotros estábamos malditos porque, claro, daban a entender, de hecho, con comentarios que decían, bueno, es que la casa ha estado bien hasta ahora, porque nos atribuían que estábamos malditos. No, las malditas son ustedes que no se ocupan responsablemente, no se hacen cargo de sus responsabilidades, no es que nosotros estemos malditos. Y ese fue un caso estrella en esto, ¿no? Un caso pues invaluable y reseñable de lo que es esto de escurrir el bulto, de no asumir la responsabilidad, y que es más fácil, aquí es donde yo voy, que es más fácil verte como maldito que replantearse cualquier cuestión, pequeña o grande. Y máxime si tienen que replantearse la cuestión delante de ti, porque les da pereza tratar con nosotros porque saben que no pueden hacernos frente. Pero es que no porque fueran católicas estas, las monjas estas de las que hablo, sino que también, por ejemplo, el hombre que me predicó Torá, de que oí de su boca por primera vez lo que era la Torá, pues también nos ha acabado dando la espalda y claro, ¿por qué? Pues porque está viendo que estamos avanzando, exponiendo cosas a los que él no ha llegado nunca, porque no ha tenido los bemoles. Entonces a la gente esto le molesta. Y primero es envidia, y luego pues ya eso de hacerse la película, de hacerse la paja con que ya es tan maldito porque quiere ya de una vez por todas sacar la verdad de lo que está pasando aquí en este planeta. Bueno, pues todo siervo formado en una estrada cree que vive en ese pedestal y que cualquier interacción con un semejante es una dádiva y un altruismo. Para ellos son excelencias, los demás estamos condenados a mendigarles su tiempo. Pero he aquí que si alguien
que se le llame siervo de Elohim hace a los interesados en estar con él y aprender de él, indigentes de su trato y de sus revelaciones, y se debe prácticamente pedir cita para que te reciba o te conozca, siquiera, pues este no es un siervo de Elohim, no es un siervo de Dios, no es un siervo de Elohim, ese es un mierdecilla. Un cuñado mío decía que, hablando de mierdecilla, que un líder es quien mire para atrás y encuentre gente que le sigue. No tenía ni zorra idea de lo que es un líder, en la línea de lo que son pues la gente así, pues prácticamente se puede decir con falta de valor, mierdecilla se puede llamar. Ahora, ser siervo tampoco es ser esclavo. Por ser siervos del Mashiach no estamos obligados a que nos sermonen para perdonar ofensas o no perdonarlas. El mismo Elohim no siempre perdonó. Cuando tuvo que dar castigo, dio castigo. El Elohim no siempre perdonó. Máxime, cuando más que búsqueda de perdón, es un chantaje donde no se escatiman presiones y encima adaptándose la palabra. El perdón se pide con humildad, no demandando y acuciando con excusas y llamando a esas excusas palabra de Elohim. Hay Biblia suficiente para ver que tenemos derecho a no tocar ni la ropa de los que obran maldad y saber que tratar con el impío no puede traer nada bueno, ni antes ni después de sus ofensas. Por ser siervo no tengo que tragar imposturas y descomposturas, tapar hipocresías y poner buena cara. El siervo es un hombre. Conozco a supuestos siervos que meten en su casa supuestos adeptos y salen todos escaldados porque se dan cuenta que cada uno creía una cosa. Y es culpa del supuesto siervo que no tuvo más objeto que juntarles como un número, no como una unidad de pensamiento activo en Mashiach. Hay otros siervos que se esclavizan a la labor de la iglesia, no al servicio de los individuos. Quieren llevar tantas reuniones, oraciones, estudios, etc., que no atienden su propia vida ni les da tiempo a hacer examen de conciencia. Y si alguien por ventura les invita a examinarse, echan al olvido esa conversación y de paso al conversador. No tienen tiempo para esas estupideces, deben ir directos a lo suyo, que es la perdición. Como ven, los extremos vuelven a tocarse y los siervos de estrada y pedestal, cuyo verdadero ministerio, entre otras cosas, es dar nombre a su familia socialmente, son al mismo tiempo esclavos y superintendentes y eminentes, famosos personajes sociales, pero de Elohim muy poquito albergan. Así ha sido siempre. Ser siervo no es más que servir. Quien desea servir es siervo, y servir es ayudar, ni más ni menos. De un verdadero siervo nadie podrá decir que no ayuda al necesitado, y mordiéndose los labios no podrán negar que efectivamente sirve. No se trata de ningún otro extraño recuento de nada, solo es eso, si ayuda, sirve, y si sirve, es siervo. Este juicio o buena sentencia no queda a cargo del falso siervo impío, sino aún de los enemigos del que en verdad sirve, que no podrán negar que quien le pidió ayuda no tuvo silencio por respuesta, sino la seguridad de unos oídos prestos y solvencia conforme a los medios, y así pedían ayuda con soberbia o no, porque estamos llamados al servicio al Eterno, no a ser las perras de nadie, tengan juicio. Así pues, ya no se hagan más pajas. Para ser siervo no hay que ir cabizbajo para verse humildes, ni con el pecho inflado para darse porte e importancia. Siervo es el que sirve y ayuda, el que ama más allá de adjudicaciones y jerarquías vanas. Lo demás es hojarasca y muchos humos. Bien, hasta aquí el mensaje es instructivo. Ahora llega la revelación. Alberto Canosa es un personaje muy mediático en Internet que viene anunciando una serie de descubrimientos que hasta ahora no se han concretado, pero que por lo visto están ahí, todo indica que están ahí, y él se hace eco de esas revelaciones y se presenta, gusta oírlo, la verdad, porque es una persona que habla con justicia, ¿no?, a lo que es hoy, a lo que son las cosas,
porque efectivamente denuncia la pederastia, denuncia, por ejemplo, el aborto, denuncia pues crímenes, ¿no? Y entonces gusta escucharlo, la verdad sea dicha, ¿no? Pero tiene desencajes y desenfoques este hombre, Alberto Canosa. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén desciende, dice el libro de Apocalipsis, de Revelación. La Nueva Jerusalén desciende, las ciudades de las naciones caen, la tierra y las obras que en ellas hay arden, según las cartas de Kefa, de Pedro. Entonces, ¿desde dónde quiere Canosa ejercer su monarquía? En la Nueva Jerusalén parece que no, porque él habla de España y todo eso, de reinar en España. Y si se queda fuera de la Nueva Jerusalén es que es un perro, conforme a la Escritura, porque dice que los perros estarán fuera, y toda una serie de listado negativo que se da ahí, entre ellos se les llama perro a los que se quedan fuera de la Nueva Jerusalén. Pero bueno, pensemos bien. Canosa va a chapar el sistema satánico, sin embargo quiere colaborar con el gobierno de Estados Unidos, con la CIA incluso y con los sionistas, independientemente de quién dirija esas naciones y agencias. Y ahora al menos habla de judíos malos o rabinos malos, obligado él por los seguidores de su lucha, que con los sesos achicharrados pueden ver aún sus contradicciones. A su favor, lo que clama al cielo y sabemos todos, que el Vaticano está en la prórroga ya y que toda su organización y su red de pederastia ha de claudicar. Su poder estelar de Canosa son sus descubrimientos, el Arca de la Alianza, que dice que se va a abrir en la tierra cuando la Biblia dice que se abre en el cielo, y que, como sabe el buen estudiante, es una prefiguración del Mashiach Yahshua. Digo más, el Arca prefiguró el sepulcro, la resurrección del Mashiach. Luego también habla de las naves de Salomón y su cronovisor, avances que yo no he visto ni oído en la Dabar de Poder, en la palabra, pero que tampoco se puede descartar que existan. El punto es para qué mundo y para qué liberación quiere sacar esos descubrimientos sensacionales. Supongamos que saca el tema que lo ha hecho famoso, los ángeles caídos y gigantes dentro de roca en perfecto estado de hibernación o conservación. Que se saquen efectivamente rompe el sistema, pero ¿para traernos qué? Porque sus seguidores no saben si será para montar un circo, para poner los detractores o para montar un centro de ocio familiar. Los gigantes son fuerzas malignas enemigas de la humanidad y se les debiera dar muerte cuanto antes, porque sus energías, aun en estado de conservación y hibernando, nos perjudican. Supongamos que, como dice Canosa, son arrojados en pozos de densa oscuridad en la isla de Malta. Pero para que se queden rotando en bucles magnéticos, como él dice, deberán ser desencarnados, esto es, asesinados. Como su discurso es siempre emplazado, debemos seguir suponiendo. Supongamos que esos hoyos son para los caídos, pero la Biblia dice que serán destruidos, arrojados al lago de fuego junto a Satán y los suyos. De Malta no se hace mención siquiera ni del 12-0 que le metió España, creo que fue en el 82. Tampoco casa que haya naciones y vergeles en la tierra, con las cartas de Pedro, como hemos dicho, por ejemplo, que nos dice que será completamente destruida la tierra y desolada. Entre un Sholiach es enviado, y Canosa pues le creó al Sholiach, al enviado, por supuesto. Supongamos, porque hay también enviados, pero los dejan ahí como dejaban a Mr. Bean, ¿no? Ahí, ¡bum!, ahí lleváis. Supongamos que la tierra es regenerada o recreada por las fuerzas de Elohim, eso sería menos contradictorio. Pero los versos bíblicos que esgrime para ello están desubicados totalmente de la revelación bíblica. Por no decir más, él cree aún que la gran tribulación es para este tiempo, y asocia profecías cumplidas en el año 70 con este tiempo. El camino para su conclusión milenial y para el arrebatamiento es a todas luces errado, por lo tanto, la misma conclusión debe ser también un llamado al fracaso. Es decir, por lo tanto, la misma conclusión debe ser también un llamado al fracaso, porque el camino que sigue para su conclusión milenial y para el arrebatamiento es errado. Y la misma conclusión, siguiendo esta vía, pues debe ser también un llamado al fracaso. Pero más allá del rompecabezas Canosa está la manera de actuar de este comandante, gran monarca y rey de Israel. Ahí es nada. Él dice no temer al sistema satánico, pero este sistema le ha influido lo suficiente para, 2 puntos, que crea que el mundo no puede comprender lo que él entiende, y a la vista está que ni es erudito ni es superdotado. También le ha influido para que desconfíe más que un galgo con frío, supuestamente por haber sufrido muchas decepciones, cosa que yo no pongo en duda, pero que sé que viene inherente con ser un líder de una guerrilla. Por cierto, con similitudes con la del Che, según él, que fue una revolución atea, otra más,
y el Che mismo no llama al interés siquiera, aún con la mitología trabajando. Bueno, entonces tenemos un líder que pide valor y confianza, pero que no tiene valor ni confianza. No tiene valor porque no comparte lo que tiene, y no tiene confianza porque nos juzga a todos incapaces de manejar su información. Ya vamos comprendiendo. Canosa es un tipo noble a todo esto, para lo que han sido las noblezas. Que consumir cocaína lo vea como un escarceo en su amiguete chileno no le hace menos noble, a ojos de una humanidad que se rebaja más a cada día. El problema de Canosa es que él ha creído que la humanidad está más vendida de lo que en verdad está. Él sabe ciertas cosas, pero se las han enseñado mal. Cree que nadie se da cuenta de que Mashiach Yahshua, que él aún da a conocer como Jesucristo, que es otro rollo, para él sería un secundario en su monarquía. Le ha ido usurpando títulos y logros. Solo le queda decir que fue él, Canosa, quien se dio en el madero. Yo creo que Canosa cree que Yahshua gobernará en un lugar, escondido en el centro de la tierra con sus escogidos transferidos, mientras Albertillo, con sus luces y capacidad locuaz, será rey del mundo. Sería una historia más de locos si no fuera porque sería posible que el chiste le saliera. Darwin y Napoleón fueron vistos como una broma y tuvimos que sufrirles luego. Y la broma le podría salir porque él cuenta con que estamos ciegos y él solo es tuerto. Todos los rabinos y seminaristas, evangélicos o católicos, y no digamos hinduistas, budistas e incluso musulmanes, saben de la existencia de gigantes dentro de rocas y caídos venerados en lugares de culto alrededor del mundo. El evangelismo gitano, que es el más iletrado, estudia demonología. Imagínense el resto de prelados, pastores o reverendos de todas las demás organizaciones religiosas. Aquí ocurrió una cosa en Colombia, que es que hacen un programa que se llamó Gala de Titanes en Canal Caracol y hacen la similitud queriendo vender de que la gente comprometida socialmente pues querían hacer el paralelismo con los titanes y se habla de Prometeo como benefactor de la humanidad cuando Prometeo era un gigante. Bien, pues esto se le comunica a un ministerio, que ese ministerio, señores, a ver, explíquenme esto por favor, ese ministerio fue quien sacó de los primeros ministerios que hablaron de esto en internet. Fue de los primeros que sacaron tanto lo de los reptilianos, vigilantes, extraterrestres, como quieran llamarle, y lo de los gigantes. Y yo le digo que por favor comunique lo que está pasando aquí en Colombia porque se quieren holgar y quieren burlarse como si aquí en Colombia nadie se estuviera dando cuenta de lo que están haciendo, queriendo venerar y queriendo encumbrar a esa raza de gigantes que es contraria a la humanidad, que es la simiente de la serpiente, como hemos estado diciendo y exponiendo en nuestros vídeos anteriores. Entonces, se le dice a este ministerio, pero este ministerio hace totalmente oídos sordos, cuando fue él quien sacó de que había no de las rocas, de los gigantes dentro de las rocas y los ángeles caídos, pero sí que estaban ahí operando. Entonces se le dice y se le pide, por favor, que comunique esto, por lo menos lo que está pasando aquí, porque aunque no hubiera querido, como no quiso luego echarse a hacerse eco de lo que nosotros queríamos exponer, acerca de Elohim, acerca de muchas revelaciones que se nos dieron, pero por lo menos esto, ¿no? Para que la gente, la amada del Mashiach, supiera lo que se está cociendo, por ejemplo, aquí en Colombia. Pues ni una palabra. Nos quedamos con las ganas de que eso fuera ni siquiera mencionado. Y no tiene explicación. ¿O sí? Vamos a ver. Luego, por ejemplo, te encontraba hace unos años supuestos ministerios de los primeros también que salieron hablando del nombre hebreo y todo eso. Y esta gente, pues supuestamente, aunque eran drogadictos, supuestamente arrepentidos, pero tenían secretaria estudiada y tal, y se les decía, pero bueno, ¿y por qué no hablan por ejemplo, de Sigmund Freud, de todos los deicidas y tal? No tenían ni idea, parece ser. Parece ser que no tenían ni idea. Se les decía a la secretaria y no sabían nada de Freud. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues al final sale ya Alducin, por ejemplo, ¿no?
ministerio honrado, culto y tal, supuestamente, vamos, digo, en esos niveles cristianos, ¿no? Y fue el que ya habló del deicidio y de todo esto, ¿no? También. Y luego salió la película de Dios no está muerto, ¿no? Entonces, pues ya era algo, ¿no? Que Dios no estuviera muerto, pues ya era algo, ¿no? Y fíjense que este ministerio que nos cayó eso de Prometeo, que nos quiso sacar a la luz, por ejemplo, lo de Prometeo sí sacó esto de el deicidio ilustrado, ¿no? Pero, sin embargo, no quiso sacar lo de Prometeo. Es decir, aquí se ha tragado mierda hasta por las orejas. Y donde más, en la religión. Todos supieron y todos callaron. ¿Por qué? Vean una peli de terror. Alguien honrado investiga y revela. Entonces las fuerzas de la naturaleza se vuelven contra él. Extrañas fuerzas que le matan en extrañas circunstancias. Así fue siempre, solo que esas fuerzas no son tan extrañas. Presiones familiares, chantajes emocionales, gente tratándote de loco y tú a 1000 revoluciones harto de que haya tantísima gente implicada en esta encerrona satánica y mentira universal. Si atiendes al mal, te toca ya ponerte a hacer genuflexiones de loco y repetir que todo es mentira. Pero hay otra vía. No ceder, ser valiente, resistir, buscar un amigo. Yahshua está siempre cerca, como prometió. Él ayuda, Él sirve y es seguro. Entonces puedes seguirte, sentir orgullo por la valentía humana que hace posible Yahshua HaMashiach y hablar, destapar todo lo que sepas de mentiras y exponer a los que han encubierto todo esto porque no se les ha pasado por la cabeza que pudiéramos despertar y darnos cuenta, que tuviéramos el arrojo y la elegancia de poner en ridículo a todos los que temiendo al ridículo trabajaron para que la verdad fuera retenida. Que por cierto ya no saben qué hacer con el ridículo que están haciendo. Te dirán que no te enfrentes a los demonios exponiendo dónde están metidos y que nunca expongas qué adoran las religiones. Te meterán miedo, trabajarán para ellos y para ellos. Para meter miedo, para seguir alimentándoles con miedo y bajezas polvo. Y tanto miedo tienen a la consecuencia de exponer al mal y liberarse con la verdad como que se llegue a saber lo mierdas que han sido callando y tapando todo esto. Lo que intentó Canosa fue legítimo, si hubiera sacado él todo como él quería, y por eso no animó nunca a nadie a hablar de ello, sino de él, su chiste hubiera acabado en verdad y nos hubiera hecho súbditos a todos. Pero este chiste no sucederá. Aquí no hay más rey que nuestro Mashiach Yahshua, el ser humano. El Vaticano caerá, pero no para dar paso a otra hegemonía perversa como otra nación animal, y no para dejar paso a un hombre común sin nada de excepcional. Pero es que yo mismo o cualquiera de ustedes hubiéramos sido también un chiste comparados a la sabiduría eterna del Mashiach y su Elohim, nuestro Elohim. Eso es que eso es lo que no entendéis, decía la otra, que da el nombre Yahshua ahora a la vejez de todo. No entendemos qué, que pensasteis que íbamos a ser indigentes de vuestras revelaciones. No, hombre, no. Que le quemaban el PC las fuerzas del mal, decía. Pero no infundan temor, infundan valor. ¿O qué es lo que quieren? Salirse con las suyas atemorizándonos. Eso es lo que quieren. Hemos buscado y hemos hallado, conforme a la promesa de nuestro amado Yahshua HaMashiach y a su amor sin medida. Querían hacérnosla en la cara, pero no. Somos reyes y somos dioses, pero solo al lado de nuestro amado Redentor y nunca por sangre, porque la carne y la sangre no heredarán más que polvo. ¿Qué regeneración puede haber con sangre? No es sangre o ADN regenerado, es que carne y sangre no entra porque no es evolución ni salida de este conflicto. Sangre una y redención una, nada más ni hace falta más. A la postre este no es un ataque a Canosa. Él creyó en una nación española atea y confesó la Biblia a estúpidos maestros de ceremonias descreídos de YouTube, cuando no satanistas. Su fallo fue que todo lo hizo para sus intereses y menospreció al ser humano. Si se hubiera mostrado como arqueólogo e investigador, Elohim lo hubiera utilizado quizás, y a lo mejor lo utiliza después de todo, pero ya como un pañuelo. Yo aprovecho su rampa para señalar a los encubridores de la verdad y a todos los que trabajaron, procuraron y chantajearon para que nunca pusiéramos stop a las tinieblas como humanidad en el ser humano y le diéramos a luz
al ser humano en este cosmos ordenado por él y perdido sin él. La liberación de la humanidad la hace posible el ser humano, nunca nadie que no crea en el ser humano de todo corazón. Son muchos o pocos o todos o ningunos, da igual, el caso es que fueron cobardes y que ahora sí vamos a por ellos. No temáis es el mandamiento para lo elogiable del mundo. Nútranse de la boca de Elohim y comprenderán que siempre ha sido así. Ministerios en error y mentira, sociedad endechando al Dios incorrecto, mujeres folclóricas amasando para la reina del cielo, templos sitiados de reptiles e inmundicias. Lo que nos falte de santidad habremos de compensarlo ahora con intrepidez y mucha voluntad, pero que, como se dice, en peores plazas hemos toreado a estos minotauros. Que Elohim, el protector de la humanidad, les ayude a gestionar este tiempo y este conocimiento. Todo nos hace la contra, pero a la vez todo quiere que ganemos, porque para liberación nacimos y nada puede detenerla, y por cuanto Él, nuestro amado Yahshua, vive, nosotros también viviremos. No somos otros románticos ni otros Quijotes, no somos comparsas, somos como usted o como usted, y quizá como usted fuimos extrañamente cuestionados. ¿Dónde queríamos llegar? ¿Quiénes éramos después de habernos ya conocido? ¿O que no subiéramos tanto ni eleváramos tanto nuestras vidas? ¿Que nos calentábamos demasiado la cabeza? ¿O que nos salíamos de órbita? Fueron estúpidas preguntas, sentencias o consejos con los que tuvimos que convivir. Y estas preguntas tenían una lógica detrás del absurdo. Sabían que íbamos a jugársela a las tinieblas más tarde o más temprano. Se les dio poder atajarlo, pero no poder impedirlo. Por eso se volvían locos. Y enredados de las tinieblas siempre nos temieron. Que alguien nos despreciara hubiera sido normal. Que nos despreciaran y amargaran la vida a todos ya no lo era. Que nadie hiciera aprecio de nuestra manera de ver la vida contrastaba con que nosotros de todo queríamos aprender. No excluimos a nadie para poder aprender de todo y de todos. El concepto Matrix se queda corto para expresar lo que nos han hecho vivir aquí soterradamente. Se supone que siempre nos iban a poder acusar de paranoicos, pero vean cómo Mashiach le da la vuelta a la situación. No insinuamos, aseguramos que todo seminarista religioso y sacerdote pagano han sabido de la ocultación de los caídos y gigantes dentro de rocas. Ahora les tocará dar explicaciones a la gente. Matarían porque no creyéramos ya que existe esa gente, gentes que nunca supieron ni aceptaron ese engaño. La esposa deberá preguntar al esposo, la madre al hijo y el alumno al profesor, y tendrán que explicarles por qué llegaron a subestimarnos tanto como para llegar a pensar que nadie íbamos ya a amar la verdad y dejar que nos siguieran engañando siempre. Ahora las paranoias las tendrán ellos, todos los predicadores homologados y seminaristas del mundo. Ahora tendrán que decir qué hay en el llamado Santo Sepulcro, por ejemplo. Como decimos, más miedo que a las fuerzas malignas le tenían el ridículo de que se supiera que no dieron el do de pecho por el Mashiach y por la humanidad. Ahora tendrán que cargar con la vergüenza. Que seamos un canal menor en cuanto a suscriptores no les va a librar del oprobio que se han buscado, porque lo presentado ya pesa igual a enterados de nuestra exposición que a los no enterados, porque esto ya ha subido a la magnetosfera y cualquiera puede atraerlo a sí mismo cuando quiera. Así que, si ya no saben qué hacer con el ridículo que han hecho, métanselo por el culo en forma de piñas infernales, que les gustará seguramente. El mismo hecho de subestimarnos ha sido su cárcel. Hay una Biblia entera con los mismos testimonios, como dijimos. No sabían exiliarnos o dejarnos en el país, si matarnos o dejarnos con vida. Fuimos siempre un dolor de cabeza para la maldad. Ninguno de nosotros nos necesitamos in situ, pero aún así contamos los unos con los otros y nos amamos los unos a los otros. No contamos con la perfección, pero contamos siempre con buscarla siempre. Nos motivamos siempre con esa persona excepcional que no conocemos para buscar un mundo mejor y procurarlo. Ahora los que taparon tendrán que hacer como que no sabían, y unos a otros se entregarán. Como siempre, la maldad divide porque no tiene núcleo, no tiene corazón, no tiene Mashiach. Elohim es amor, y por eso es Elohim, y por eso tiene a Mashiach, y lo buscó siempre. Vano fantasma de niebla y luz, se lo vendieron a uno. El imposible y la utopía se lo hicieron ver al otro. Un cuento, una bella historia, el mejor profeta del planeta, le decían al otro.
alguien que luchó, una figura interesante, un rabino, un ideal inalcanzable. Todos se equivocaron. Y respecto al hombre, al ser humano venido de él, otro tanto. Le llamaron plaga, lobo, vileza, asesino irredimible, polvo de la tierra. Ni los dioses entendieron que eran subhumanos, ni los humanos que podían ser dioses. Que Elohim en Mashiach lo otorgaba con gusto, otorgaba la deidad, y al que venciere la inmortalidad. Y les dio un poder como el suyo mismo, dice en Eclesiástico 17:3. Y aún cosas mayores que yo haréis, dice la Besorá, el Evangelio, palabras del Mashiach. Eso es creer, eso es la fe, esa es la emuná que vence al mundo y trastorna todo poder antagónico. Maldad que se echa las manos a la cabeza y se pregunta, ¿cómo es posible que confíen, se busquen y se encuentren?